programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en Revelando. Son las 6 de la tarde y 2 minutos. Estamos en vivo. Muy contentos de estar aquí en este programa que auspicia gentilmente Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Gracias Marco Antonio Leblanc. Y gracias a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso. Gracias a don Claudito Alvarado y a don Marcelo Cabezas, que está en el estudio principal. Falta una luz ahí, que estamos tan a oscuras acá. Ya se quemó la ampolleta. Qué mal. Ya. Bien. Gracias a todos. Bienvenidos. Gracias a nuestros auditores en el territorio, que están en el territorio de la República. Gracias a los que se encuentran también en el extranjero. Aquí estamos otra vez para contarles cosas, para informarles y para conversar, para intercambiar un poco aquí de información. Como los martes, como es habitual, los martes está Eugenio Guerrero, nuestro querido periodista venezolano, consultor, participante. Muchas gracias, Marcelo. Bien, y se hizo la luz. Y miembro de la Fundación para el Progreso. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Pilar, muy bien. Espero que tú también, y saludos igual a todo el equipo que hace posible este maravilloso programa en el cual podemos discutir, deliberar, tratar temas de la contingencia y más allá también de la contingencia, analizarlos en función de tener una mejor comprensión de la realidad y por supuesto también recibir el feedback de las personas que nos escuchan y que quieren participar para que toda conjetura que tengan o inquietud nosotros gustosamente poder responderlas. Así es, y a propósito de tu comentario, no puedo olvidarme del WhatsApp, que habitualmente me olvido, pero bueno, nunca es tarde. Lo hice indirectamente. Sí, gracias Eugenio. Tenemos un WhatsApp para que si nos quieran escribir o comunicar algo, dar alguna idea, más 569-3530-8319. Repito, más 569-3530-8319. Encantados de contestar. Si no están de acuerdo con alguna opinión, encantados también. Si quieren alguna salida, alguna duda que nosotros podamos absolver, perfecto. Encantados por todo. No nos podemos olvidar de nuestra Orieta, que hoy día no pudo venir porque está trabajando en otras cosas. Así es. Saludos, Orieta. Pero igual la tenemos presente. Así es. Eugenio Guerrero. Nosotros nos reunimos el martes de la semana pasada. Antepasada, ¿no? Los tres. Perdón, antepasada. Sí. Y para ese martes no había habido aún ningún, comillas, acuerdo por la paz. Este pomposo título que le pusieron a esa reunión de los presidentes de los partidos. Acuerdo por la paz. Eso me recordó, fíjate, que a Colombia. Así es. Acuerdo por la paz y por la nueva constitución. Y eso me recordó a Venezuela. Ha pasado una semana y media desde que estuvimos los tres conversando. De esto no había pasado nada y no se vislumbraba mucho, salvo que era probable, y voy a hacerte una pregunta al respecto, era probable que el tema de la nueva constitución y de la asamblea constituyente se instalara con más fuerza. ¿Se instaló? A trancas y barrancas, porque la verdad es que ninguna de las peticiones sociales, ninguna de las peticiones de la gente en la calle tenía que ver con constitución, o sea, con asamblea constituyente ni con constitución. Pero ahí está, pues. ¿Qué pasó? Bueno, Pilar, muy buena tu pregunta y más llevada al contexto, ¿no? El Acuerdo por la Paz, que al final de cuentas es una especie de
de tregua entre una oposición y un gobierno que no han podido entenderse en el Congreso y que mucho menos en las calles, porque dentro de ese acuerdo de paz hay participantes que por misión, por omisión o por acción han incurrido en justificar la violencia en distintos ámbitos. El tema es que la opinión pública es tan movible que hasta mayo de este año el tema de la Constitución apenas tenía un 3% de prioridades en la agenda ciudadana. Y de repente subió a la tercera, un poco más de 5 o 6 meses. Pero es impresionante, sí, como 7 meses, pero es impresionante que ahora volvió a bajar. Se llegó al acuerdo de la paz al acuerdo de paz y la nueva constitución, ahora funge como la sexta o séptima, según la encuesta CADEM. Y eso te permite ver lo movible que es la opinión pública y cómo detrás de esto hay una operación ideológica para poder manejarla. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que está en juego, como tú bien dices, que a mí me parece que es totalmente acertado, los problemas de la ciudadanía prácticos no se arreglan con una nueva constitución, porque obedecen a la legislación, no son materia de leyes de la Carta Magna. Pero esto las personas, si lo entienden o no, da lo mismo, porque esto se ha hecho no solamente una pregunta administrativa y jurídica, sino una pregunta fundamentalmente política. ¿Es la Constitución fundamentalmente legítima para poder seguir llevando el modelo que ha gobernado Chile en los últimos 30 años? Entonces las personas responden que no, y en función de lo que lo representa como pilar institucional, entonces la Constitución de la República no sería lo adecuado, entonces habría que cambiarla. El problema es que a mí me parece que hay ingenuidad en pensar que el cambio constitucional es algo como objetivo, tranquilo, que no representa ningún peligro y que independientemente que se hegemonice o no, 2/3 para tomar las decisiones de los constituyentistas que eventualmente estén dentro de la constituyente, si es que se acepta el cambio por asamblea constituyente o convención constituyente, no sería hegemonizado por nadie porque los acuerdos se llevarían de una manera satisfactoria. Entonces el problema es que después que se cometa el error de cambiar o refundar Chile con base en un nuevo orden, visto en la medida de la coyuntura política, es después difícil revertirse. Pero esto no se ve en la movilidad de la opinión pública, porque la opinión pública es así. Es superficial, banal, poco rigurosa, que se maneja por redes sociales, pertenece más a un ámbito emocional y lamentablemente, para finalizar en mi opinión, es lo que está gobernando los asuntos y la política pública de Chile, y tenemos una clase política que se maneja también por las tendencias de Twitter, de Instagram o de Facebook. Entonces tenemos por un lado una opinión pública muy movible, que no tiene ningún tipo de rigurosidad, y por otro lado tenemos una clase política que le hace juego a esta poca rigurosidad, porque como clase política ni siquiera tiene un proyecto que defender y tampoco tiene un Chile que hacer vislumbrar a la ciudadanía, sino que simplemente es decir que no a todo, y piensan que ya por ello es simplemente una defensa cabal de algún valor que estén defendiendo. Entonces es demasiado confuso, pero también peligroso. Fíjate que ahora que te escuchaba, iba haciendo una hilación con lo que uno ha visto estos días, actitudes varias, en la calle, en televisión, en prensa, en televisión, en diario, por redes sociales. Y pensaba, primero, todo lo que ha pasado en nuestro país desde el día 18 de octubre, que fue cuando empezó el frenesí. En adelante, todo esto que ha pasado es de responsabilidad de los políticos. Yo no me atrevo a decirles clase política porque suena un poco, porque creo que es darles mucho. Yo creo que con políticos basta. Creo que los políticos de uno y otro lado son responsables de todo lo que nos ha pasado, de todo. Y tú me dirás, bueno, ¿de qué nos ha pasado? Bueno, por supuesto que lo que ha pasado materialmente en las calles, estamos rodeados de calles en nuestra zona de comerciantes, no sé si en la quiebra, pero por lo menos en estado fallido sí, tenemos muchos problemas de movilización y muchos problemas personales de la gente que está aquí, ese es un ejemplo práctico ese. Pero los políticos han tenido culpa de esta explosión a partir del día 18, partiendo por la evasión en el metro por parte de estudiantes, el Instituto Nacional días antes de la evasión en el metro, la Araucanía mucho tiempo antes, y han tenido la responsabilidad de todo lo que pasa en este país desde 1990 en adelante. Tú me dirás, ¿desde 1990? Sí, desde 1990, porque hasta antes tú podrías imputarle responsabilidades al gobierno militar, a los militares. Y se acabó el tema.
La Constitución es otro modo, le podemos comentar luego, pero toda la responsabilidad, ¿quién tiene la responsabilidad en todo lo que ha pasado estos días y ya antes? Son los políticos, porque los políticos en este país, como debería ser de otra manera, si fueran buenas, sí, nos rigen la vida completamente. Alguien dirá, bueno, ¿qué tienen que ver los jueces? Claro que tienen que ver, pues si la judicatura no se manda sola. El contralor tampoco se manda sola, el defensor nacional, el fiscal, todos tienen que ver y todos pasan por la criba o por el sedazo de la política de este país. Esté en el gobierno o no esté en el gobierno. Entonces, para ellos lo primero. Lo segundo, me parece impresentable que estos políticos, tal y como tú dices, Eugenio, después de haber hecho todo lo que no hicieron y están haciendo en 4 días todo lo que nunca pensaron, oír demandas sociales, oír demandas laborales, de salud, educación, protección a los animales, aborto, eutanasia, todo, se dieron cuenta en 3 días de todo esto. Me parece impresentable. Y encuentro que es peligroso para este país que hayan tomado esta bandera de la Asamblea, no de la Asamblea, de la nueva Constitución sin tener presente, pero entiendo lo que pasa, sin tener presente lo que significa hacer una nueva Constitución. Ahora, yo entiendo que no saben, porque creo que pocas veces la han visto como para estudiarla. Yo creo que es así. Alguno que sea abogado puede ser, pero en general creo que no tienen idea de nada. Entonces me parece que llevar al pueblo por el despeñadero de decirle, porque lo dicen así, la nueva Constitución que eventualmente se cree y se apruebe va a resolver todos los problemas que tenemos, y como la opinión pública, este pueblo específicamente, es tan voluble, es tan manejable y es tan ignorante, se crea. ¿Qué pasaría si por ese motivo, y este es un ejemplo, algo que pasa en tu país, yo tengo garantizado, eso se dice mucho, garantizado en la Constitución política el derecho a una salud de buena calidad, gratuita, preferente, en los mejores centros hospitalarios, con intercambio con los países del primer mundo, y llego al hospital, como en Venezuela, y no tengo suero y no tengo sangre para transfundir? ¿Qué pasa con el ejercicio de ese derecho? ¿Qué sentido tiene que tú, político, le digas a tu pueblo eso cuando eso es una mentira? Somos tan ignorantes, Eugenio, es tanta la volubilidad, es tanta la liquidez del pensamiento nuestro, contemporáneo, chileno, no voy a referir a otros países. Sí, bueno, yo creo que esto es un fenómeno mundial. El problema del establishment y la ciudadanía contra este es un tema internacional. Esto es un tema que no solamente pasa en Chile. Lo que pasa es que en Chile hay un aspecto específico que es que, de algo que yo estoy casi completamente seguro, de que frente a la espontaneidad de todos los sucesos y las demandas legítimas que tienen muchas personas que consideran que hay abusos, que consideran que los impuestos que pagan no se ven recompensados por los servicios públicos que generan, que ven que hay como una especie de casta política que tiene privilegios casi que millonarios con respecto a la vida que se dan respecto de las personas que le mantienen este salario y la calidad del ejercicio político que realmente hacen, que con base en eso viene el desprestigio. O sea, yo pienso que esta lucha espontánea, por un lado, sí es y es legítima, pero por otro lado, hay una lucha ideologizada, enajenada, planificada de pequeños grupos comunistas de izquierda radical que están preparados y que se han venido preparando para aprovechar este momento y generar un desastre aún mayor. Y eso te lo dicen 2 cosas. La primera, o sea, esto es no solamente la opinión pública en términos de que es voluble, banal y en cierto sentido artificial en muchísimos casos. No solamente es el caso porque hay muchas personas que quizás tengan mejor rigor para analizar la situación, sino es cómo también lo lleva por el despeñadero la acción de estos grupos que son violentos. Ayer salió un oficial de Carabineros, si más no me equivoco, en el canal 13 o en CNN, diciendo que cuando detienen a varios de estos grupos, a varios integrantes de estos grupos, por quemar las estaciones del metro, estos terminan aceptando que son grupos organizados pequeños que trabajan como células y que reciben mandos de adultos que le dan como una especie de cronograma o una especie de seguidilla de pasos de cómo quemar las diferentes cosas o cómo hacer desastre. Entonces, esto en conjunto con toda una triangulación regional, como para perjudicar la estabilidad de Chile, financiada por otros países, en este caso por Venezuela, que no es algo nuevo, sino que ha venido desde hace tiempo, es un factor que nosotros no debemos soslayar para poder analizar el tema de Chile. Entonces, sí, yo considero que la opinión pública sí en el mundo es y está. Incluso la simplificación política que hacen los populistas y luego la plataforma en la cual ellos es tan popular y tan extensa,
es en parte a ello. A las personas aman la simplificación. O sea, el tener acceso a la información en Internet no te garantiza que las personas tengan un mejor criterio. Incluso los filtros que uno debería tener para analizar la información parece que se hacen menos rigurosos en el momento que estoy sometido a una mayor cantidad de información y no sé ni siquiera cómo analizarla. Entonces, el tema ¿es banal o no? Sí, pero ¿a qué es lo que vamos a caer con esto? Yo confío en dos cosas, o sea, en el sentido para no ser tan negativos. Los 2/3 hacen que se tengan que poner de acuerdo obligatoriamente para temas fundamentales en la Constitución. Es que eso tenemos que comentarlo, pero ya, Okay. adelantemos los de los 2/3. Eso es lo primero. Y lo segundo, que esto no va a funcionar como un poder supraconstitucional que va a subordinar a los tres poderes públicos y el funcionamiento óptimo que estos tengan dentro del país. Esto va a obligar a que lleguen a acuerdos. Y también hay otro sector, o sea, otra opinión, que es que hay gente muy preparada en Chile que puede postularse como constituyentista y puede ir a dar la pelea. En Venezuela, para ponerte un ejemplo, que es el tema que habías tratado, fueron 133 diputados constituyentistas o sea, fueron a elecciones, estos 133, y de los 133, 126 eran chavistas. El 95% eran chavistas. Pero gracias a ese 5% que estuvo allí, no pudieron tocar el artículo del derecho de propiedad, el artículo 115 de la Constitución de Venezuela. Y cuando tú ves la Constitución con respecto a la autonomía del Banco Central y el funcionamiento de la propiedad, este 5% marcó una diferencia, que si bien no era liberal, eran socialdemócratas mucho más modernos, impidieron que este 95% se pasara a llevar la institucionalidad previa que le permitió a Venezuela, en cierto sentido, tener cierta prosperidad. Y yo confío que si nosotros logramos, o sea, si en el caso de que gane el sí para cambiar la Constitución, nosotros podemos dar un muy buen desempeño, no solamente para revertir o por lo menos contener la furia de la izquierda para refundar el país y volverlo a una Venezuela, a una Argentina, por un lado, y por otro lado, zanjar una constitución más libre. Pero eso dependerá de que esté dispuesto a hacer nuestro sector. Claro, mira, para información de nuestros auditores, yo, al igual que, no sé, el 100% probablemente de los habitantes de la República y de aquellos que tengan algún conocimiento, yo no me opongo a que se reforme la Constitución. Sabemos que la Constitución política sí es la piedra angular del sistema de todos los países, por supuesto que sí. Eso es una realidad irrefutable, pero la misma Constitución, incluso la nuestra, establece formas de reformarla. Y si establece formas de reformarla, rígida o no, es porque hay que tener presente que los tiempos cambian, las circunstancias de la población varían también, hay nuevos aires, etcétera, etcétera. Luego, ¿las constituciones pueden reformarse? Por supuesto que sí. Así es que no es que tengamos ahí la piedra filosofal que no se pueda, o las tablas de la ley, estoy pensando en algo todavía más riguroso, las tablas de la ley que no se puede modificar, no, eso no es así. Pero dicho eso, las constituciones deberían reformarse no haciendo caso a los ecos populistas. Y eso es así, porque corremos el riesgo de tener una constitución, comillas, espuria, porque fue concebida por el gobierno militar. Corremos el riesgo de tener esa constitución a la que se critica para pasar a tener otra que eventualmente, no sabemos nada, sería impuesta a puntas de saqueos. Porque cuando partió esta cosa, el día 17 de octubre, yo creo que el gobierno, los partidos de gobierno, Chile Vamos y varios de izquierda, no estaban pensando por lo pronto en el tema de la Constitución. Algo pasó, que es la presión del incendio, del anarquista, del metro, de los ecologistas estos extremos, animalistas extremos, y esto que pasó en Chile para que alguien dijera, ¿sabes qué más? Mejor planteamos una nueva constitución. O sea, si hablamos de cuestiones espurias, es verdad que una es de un régimen militar de facto y la otra habría sido originada, comillas, insisto, a punta de saqueo, que es casi a punta de pistola. El riesgo que yo creo que se puede correr, insisto, estos auditores son solamente suposiciones, no hemos llegado a abril, no ha habido todavía plebiscito de entrada, como se dice, no sabemos cuál es el resultado. Yo también creo que si la opción sí fuera la mayoritaria, y ya sea una mixta o una solo de pueblo, de ciudadanos, solo convención, creo que hay barreras evidentemente de los conocedores como para no aceptar populismo sin fin. Pero no sabemos nada, porque por lo pronto
esta idea no se le ha impuesto a este gobierno casi a sangre. Sí. Perdón, pero Eugenio, vamos a Marco, perdón. Sí, estimados contertulios, tenemos WhatsApp. Dice, curioso que el Acuerdo por la Paz considere plebiscito de entrada el de abril, sin especificar voto obligatorio, como sí lo considera en el plebiscito ratificatorio. Mi opinión, plebiscito de entrada con voto voluntario resta validez. Gracias, auditor. Yo no sé cuál es el fundamento. Bueno, vamos a decirle a nuestros auditores antes de proseguir que el acuerdo de la paz, este acuerdo por la paz y la Constitución planificó un plebiscito para el mes de abril del 2020 para aceptar o rechazar la posibilidad de crear una nueva Constitución y que podría realizarse, si se dice que sí, de dos maneras, o con una comisión, para decirle comisión, con un grupo mixto de parlamentarios y constituyentes elegidos, o bien con un grupo de solo constituyentes elegidos de populares, digamos. ¿Por qué el plebiscito es voluntario, el de entrada, y por qué es obligatorio el de salida? Yo los habría hecho los dos obligatorios. El de salida, entendiblemente, para que no se diga que la Constitución es espuria. Pero ¿por qué voluntario el primero? No lo sé. A mí también me llamó la atención esto, porque si esta decisión fundamental del orden político, que representa cualquier carta magna, la colocas en el plebiscito de salida, o sea, como obligatorio en el sentido de que estás participando y estás opinando en un tema tan relevante que va a gobernar los asuntos públicos y la institucionalidad de tu país de aquí en adelante, y por ende tienes la obligación de participar como ciudadano, ¿no? O sea, la virtud cívica te llevaría a participar sin necesidad de que te obliguen, pero para asegurarnos que la virtud cívica haga aparición ese día, entonces se obliga. Ahora, yo no sé qué relación tiene eso con respecto a no colocarlo obligatorio al inicio de entrada. No sé. O sea, o lo colocas en las dos o lo quitas en las dos. Sí, claro. ¿Me entiendes? O sea, yo soy de los que parte es que el ciudadano, si tú vives en una comunidad política, deberías participar. Debería ser obligatorio tanto en la entrada como en la salida. No tiene nada de malo tomar una participación vinculante a todo el ejercicio de la institución de un país donde tú haces vida junto con tu familia y tus amigos para terminar decidiendo el rumbo y el destino de tu nación. Ahora, la pregunta, mira, que no había pensado que comentáramos eso sobre la voluntariedad del voto. Habría que preguntarle a quien haya participado de esta negociación para ver cuál fue el fundamento. Yo no sé si habrá por ahí una historia de la, comillas, así como hay historia de la ley, una historia del acuerdo. Algo debe haber, y me imagino que de alguna manera lo habrán de fundamentar, que no es lo que más se ha discutido estos días a partir de la publicación de este acuerdo a las 2 de la mañana de ese viernes. No lo sé. Como sea, está todo muy todavía en el aire. Yo sí creo que tenemos para el evento en que la opinión mayoritaria fuera sí a modificar la Constitución, a crear una nueva, yo creo que sí están las personas competentes como para crear una buena Constitución. Sí, sea mixta o no lo sea, creo que hay gente competente para hacerlo. Pero tengo algún temor, y no quiero ser negativa, tengo algún temor porque así como esto eventualmente se nos va a imponer por el temor a los saqueos, por el temor a que te griten, por el temor a que te roben y que te expolian, no sabemos tampoco cuál va a ser la reacción de estos grupos, como tú comentabas, a raíz de la declaración del oficial de Carabineros, de estos grupos dirigidos, estos soldaditos como los de los narcotraficantes, estos soldaditos que son carne de cañón, porque si mueren en el intento morirán nomás, me imagino, ¿no? Pero dirigidos por alguien que sabe bastante más que ellos. No sé cuál va a ser la reacción de esos señores inductores o esos señores autores intelectuales de estos delitos. Eso es lo que a mí me impresiona. Yo ya te digo, te encuentro razón. Tenemos formas, tenemos una buena condición, buenos juristas, buenos constitucionalistas, pero no sé qué va a pasar ante eso. Yo ahí estoy muy extrañada con todo lo que ha pasado. Bueno, pasó algo en CNN, en un programa que se llama Nuevo Pacto, que está Paulsen y ¿cómo que se llama? Rincón, la periodista de CNN. Ay, Mónica. Mónica Rincón. En ese programa participaron Jaime Baza, constitucionalista de la Universidad de Valparaíso, participó Fernando Atria,
El de la padre de Universidad la de Casa Chile. Común. Participó Sergio Verdugo, que es el constitucionalista de la Universidad del Desarrollo, y participó José Francisco García, que es el constitucionalista, que es de Libertad y Desarrollo. Lo impresionante del debate, o sea, se dio un buen debate, muy bueno, el que estuvo más agudo allí fue Sergio Verdugo, es que al final Mónica del Rincón le pregunta, para que tú veas cómo es esto y cómo lo va a vincular con tu reflexión, es que le pregunta si ellos se van a postular como constituyentistas. Ya. Y los dos que representan a nuestro sector, Sergio Verdugo y José Francisco García, dijeron que no de una vez. De medio. Ellos no participarían como constituyentistas, o sea, no se postularían a una elección, mientras que Jaime Baza y Fernando Atria lo harían, Por supuesto. pero ellos lo que están esperando es cómo van a hacer el protocolo y todo ello. Entonces aquí tenemos lo peligroso, subestimar el no participar cuando tú eres un muro de contención frente a ellos, porque al final cuando a ti te llaman a un programa tan prestigioso para que puedas equilibrar la opinión, eso va a ser igual de relevante y hasta más que relevante con un simple programa de televisión a cuando se vaya a decidir cuáles son las reglas que van a conducir a tu país. Entonces, si esta va a ser la postura de la derecha en general, de la gente más preparada, al desvincularse de esta virtud cívica de participar en esta decisión fundamental de la construcción de una nueva constitución, entonces la izquierda tiene como el camino abierto para monopolizarla y hegemonizar los constituyentistas. ¿Sabes lo que me da? No, yo no vi el programa ese, me habría gustado, porque a mí me llama mucho la atención el discurso de Fernando Atria. Me llama mucho la atención. No porque lo apoye precisamente, pero me llama la atención. Eso lo tengo muy claro. Pero me llama. Vamos a ir a una. Todo no. Gracias, Marco Antonio. Vamos a ir a una pausa, luego volvemos, que Fernando Atria me enredó. Y continuamos, auditores. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Hemos regresado, queridos amigos, con esta Revelando, pausa musical con Phil Collins. Y quiero recordarles, para si nos quieren hacer alguna observación o comunicarse con nosotros, que nuestro número de WhatsApp es más 569 3530 8319. Más 569 3530 8319. Y antes de continuar en lo que estábamos, antes de ir a la pausa musical, quisiera comentarles que entre todos los destrozos que ha habido a partir del día 18 de octubre, yo creo que los destrozos empezaron mucho antes. O sea, han intentado quitarnos nacionalidad, han intentado quitarnos símbolos patrios, han intentado quitarnos identidad. ¿Quién? La izquierda más radical, indiscutiblemente. Eso partió hace tiempo, pero ustedes habrán sabido de unos destrozos en contra de monumentos estos días en Santiago, en diferentes regiones del país. Y hubo una destrucción de monumento en Temuco, un monumento a Arturo Prat. Entonces, un grupo de ciudadanos se ha organizado, y les voy a hacer el comentario para que lo tengan presente. Gato Prat tunea Chile este jueves 21 a las 12:10. Detén tu actividad, guarda un minuto de silencio por el triunfo de la paz social. Agita una bandera chilena. No es romper, no es insultar a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de orden, solamente detener el tráfico durante 60 segundos. Es un minuto, este jueves 21 a las 12:10, y precedido de ulular de sirenas de bomberos, de bocinas de autos, y agitando una bandera chilena. Prat es indiscutiblemente el héroe más seguido por los chilenos de forma transversal. Este grupo de delincuentes bárbaros, subhombres, votó su estatua. Hagamos una paleteada por nosotros mismos. Este 21 entonces a las 12:10, hora de hundimiento de la Esmeralda. Agita una bandera chilena y detente 60 segundos, no es más que eso.
por la paz que lloramos todos, porque aun cuando ya nos contaba Eugenio de la organización que tengan los bárbaros para destruir, saquear, quemar, son menos, son muchos menos. Sí, bueno, cuando uno logra ver las historias de las principales revoluciones, cómo empezaron, quiénes las articularon y cómo se manifestaron, o sea, en la realidad práctica, fueron siempre minorías muy organizadas. O sea, desde los bolcheviques hasta previamente la Revolución Francesa e incluso la Revolución Norteamericana. ¿Okay? Y cuando tienes casos de movilización mucho más compleja, como quien dice, a la espalda o a la sombra de movimientos supuestamente espontáneos, como ocurrió en Venezuela, comentaba en el programa anterior, en 1989, con el Caracazo, que fue una dualidad entre lo espontáneo y lo planificado por grupos de izquierda, uno se da cuenta, como decía el oficial de Carabineros, pero también el informe de inteligencia, que aún no lo han publicado, pero sí la tercera hizo como una especie de resumen sobre que la inteligencia de las Fuerzas Armadas determinó que la quema de las estaciones del metro fue concertada. Aparecer 10 minutos subsiguientes por cada estación. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando nosotros vemos estas personas organizadas que están dispuestas a destrozar su entorno, que al final terminan destruyéndose ellos mismos, es lo que decía Ortega y Gasset bueno, a ti que te encanta la hispanidad y la intelectualidad española, el pensador Ortega y Gasset, no solamente un intelectual, sino un pensador, decía algo muy interesante en su obra La rebelión de las masas. Decía, cuando la masa colérica, iracunda, actúa en su típico sinsentido, buscando un pan que escasea, termina paradójicamente destruyendo las panaderías que se lo proporcionan. Así actúa la masa. Pero en este caso hay algo distinto, porque yo lo que siento es que el trabajo ideológico ha sido tan impresionante estas últimas décadas, Pilar, que estas personas se sienten que esta historia de Arturo Prat y los principales monumentos y del Chile que se construyó y que para poder edificar toda esta prosperidad le costó tanto, ellos no son parte de ella, se sienten ajenos a la historia del Chile. ¿Por qué se sienten ajenos a esa historia? Si ellos nacieron aquí, se han educado, yo no en valores no, pero se han educado aquí y se han desarrollado en este país. ¿Qué les es ajeno? ¿La solamente economía? ¿Los beneficios? Sí, o sea, no solamente eso, sino que tú puedes ser un principal beneficiario, como son los millennials en el país, del modelo económico chileno, pero tú puedes sentir que la legitimidad de ese modelo no te pertenece. Es una historia que te impusieron. Ojo, esto es una operación ideológica, o sea, que yo veo. Es una historia que te impusieron y como no es tuya, estás habilitado a destruirla en una clave política de una refundación de tu nación o de un nuevo. Este pensamiento épico de lucha encarnizada, de la identificación del enemigo, de estos atavismos grupales y tribales, son típicos de estas organizaciones violentas, pero que también tienen un trasfondo ideológico que depende muchísimo de qué organización opera para ideologizar a estas personas, pero si se criaron desde pequeño, por un lado en el sistema educativo, pero por otro lado, por medio del resentimiento de una supuesta constitución que se les impuso, que ha sido reformada más de 43 veces, por cierto, y que ella no pertenece ni siquiera, o sea, tu entorno no te pertenece, eres ajeno a ello y por ende te habilita para destruirlo y en la medida de lo que tú consideras libertad, imponérselo a los demás, me parece forma parte del imaginario de estos jóvenes. Sí. Sí, y es lamentable porque al final de cuentas cómo lo incorporan en una historia que ellos piensan que no es suya. Claro, y bueno, eso, lo primero, cómo los incorporas en una historia que no les es propia. Y lo segundo, a propósito de Ortega, la destrucción de la panadería. ¿Cómo te vas a sentir después propio de un país al que destruiste, una sociedad a la que destruiste por injusta, por militarizada, por lo que fuere? ¿En qué minuto estamos haciendo solamente un ejercicio mental? Pero ¿en qué minuto ese grupo humano, que es un grupo de gente joven, que se supone que es la gente que debería tomar el relevo en el trabajo, en el desarrollo social, en qué minuto esa gente vuelve a sentirse propia, vuelve a sentir que esta es su historia, o no van a volver a sentirlo nunca más? Mira, cuando las personas están ideologizadas, yo pienso que depende mucho de la superación de la ideología, y eso se lo da la madurez, y cuando tengan que enfrentarse a responsabilidades reales, ¿no? Conversaba hace tiempo con un amigo de que cuando las personas, o sea, en mayoría, no tienen hijos y son radicales, entonces dicen, bueno, no tengo nada que perder, entonces puedo quemar el mundo y no tengo nada que legarle a nadie, ¿no? O sea, es mucho más fácil, ¿no? El tema es que
cuando estos jóvenes que tienen esta moral de pandilla, así lo llamaba Albert Camus, esta moral de pandilla que es típica de los fascistas, cuando la escribe el Premio Nobel de Literatura francés, que es típica de los fascistas, al final lo que termina operando es este mecanismo tribal violento que no obedece a alguna razón o algún raciocinio que tú puedes hacer donde me encuentro. Solamente la gente reacciona cuando sale de la masa, cuando sale del grupo, cuando se siente quizás un poco aislado y en esa medida comienza a pensar más allá de la masa y comienza a pensar en su individualidad. Y esto ocurre en algún momento, al final de cuentas ocurre. El tema es que no ocurra en estos tiempos en Chile es lo peligroso, porque al final, como tú muy bien dijiste, ¿qué es lo que va a pasar en el debate constituyente si tenemos estos grupos como rodeando la Asamblea Constituyente, amenazando que se cumplan ciertas demandas sociales, o sea, lo que llaman sociales a las estrategias de los partidos políticos de izquierda que las quieren hacer ver como sociales, hay algunas que las son, otras que no, imponerlas por la fuerza? O esta moral de pandilla intolerante, soberbia, vanidosa e intransigente. Eso es un misterio, ya te lo decía antes, y me duele tremendamente porque cuando tú recorres las calles de diferentes ciudades de Chile, hay algunos sitios en los que no, pero en el 80% de las ciudades de Chile tú ves destrucción, quema, rayados, ofensas gruesas en contra de la autoridad militar, pero no solamente contra la autoridad militar, también contra la autoridad gubernamental, contra políticos, no contra jueces, fíjate, eso sí me llama la atención. Curioso eso, no contra el Poder Judicial. Bueno, y poco a poco, esta gente que es tan poca, pero que es tan potente, que está tan, como dices tú, radicalizada, que es soberbia, que es infantil, que además como no hace nada, porque no hacen nada, esta gente va imponiéndote, y ese es el temor para el tema constitucional, va imponiéndote un modelo, un estilo de vida. Y tú circulas por las calles y normalizas el que a las 5 de la tarde se termine el comercio. Te imponen un toque de queda, comillas, social. Las 40 horas de la Camila Vallejo, pues se hicieron vuelas, pero si ahora hay ¿qué jornada de trabajo hay? Y tú vas de alguna manera aceptando eso. Corrieron el cerco y tú, que no piensas así, que trabajas o que estudias o que mantienes familia o como fuere, o que tienes obligaciones, te ves metido en esa masa. Pero si son tan pocos, Eugenio. Ya, los ejemplos de la Revolución Francesa, los ejemplos de la Revolución estadounidense, todo lo que quieras, de la bolchevique, pero estamos en el siglo XXI. ¿Y cómo va a ser posible que una masa que es más grande, que quiere trabajar, aunque sea crítica de muchas cosas, una masa que quiere trabajar, que es responsable, se vea cercada por estos energúmenos? Es que es más fácil hoy día, Pilar. Las redes sociales le han permitido creerse que ellos pueden solucionar las cosas de manera inmediata sin necesidad de ningún tipo de mediación institucional. Es por ello que todos los populistas se hacen primero famosos en redes sociales. ¿Okay? O sea, la enorme mayoría de los populistas que uno viene analizando, por lo menos del 2005 en adelante, vienen haciéndose famosos porque tienen una disposición a tribalizar dentro de las redes ciertos sentimientos y emociones políticas y conducirlas por lo que las personas piensan que por sí mismo pueden arreglar, simplificando el espacio político, y un populista que te pueda permitir esa solución infantil, no mediada por instituciones que las personas quieren en determinado momento. Pero en este minuto estaba pensando en Donald Trump, sí, que él se hizo conocido aparte de de la cuestión de Miss Universo y de su programa de televisión. Él básicamente es un tuitero. Sí, así es. Él es de redes. Pero hoy día a todo el resto de los, comillas, populistas que se hicieron conocidos por redes les ha ido más o menos nomás. Claro, todavía no están en el poder, pero por lo menos Beppe Grillo en Italia sí, es un caso, quizás Matteo Salvini, y Vox es un gran caso. La tercera fuerza política de España. Y ahí ves que no les va tan mal a ellos. Lo que pasa es que Vox, aunque sea en el aspecto económico, son bastante responsables. O sea, tú lees la propuesta es... O sea, Vox es un caso aparte, ¿no? Del tema de la dinámica del populismo, ¿no? Entonces, el tema, Pilar, a mí lo que me preocupa, y tanto como a ti, porque a mí me interesa mucho esta nación, es la nación donde vivo, es la nación, y una nación que admiro fundamentalmente, y que desde que llegué la he admirado muchísimo, verla así destruida por jóvenes radicalizados que no tienen la menor idea de imponer lo que llamaba Ortega y Gasset,
imponer a la sociedad lo que ellos piensan que es la rigurosidad de unos tópicos de café. O sea, pensar que sentarte a tomar un café y dar una y otra opinión, pudiste idear el mundo y con base en ello imponerse a los demás por la fuerza, es grave cuando se normaliza y cuando también hay personas que suscriben la violencia. O sea, personas que tienen resentimiento, lo que llamó Scheller como una autointoxicación psíquica, y con base en ello suscribir la violencia y los desmanes. Yo espero que en algún momento la marea baje, porque fíjense que ya la violencia ha venido disminuyendo, menos mal. O sea, ya cada vez, o sea, está presente, pero cada vez no en la misma proporción, mejor dicho. En algún momento la marea va a bajar y las caras van a verse nuevamente. Yo aspiro a eso. Ahora el desafío queda de nuestro sector. Cómo nuestro sector, que lo agarró por sorpresa, algo que se podía prever y que se descuidaron en saberlo, cómo ahora va a reaccionar frente al desafío del descalabro institucional más prominente que le puede ocurrir a Chile, el sector republicano. Yo supongo que esta vez la gente, el grupo, el sector de ideas demócratas y liberales, Así es. no, como se dice muy vulgarmente, no los pillen con los pantalones abajo, porque esto pasó ahora y es impresentable. Fíjate tú sabes, bueno, pues evidentemente que los parlamentarios tienen semanas distritales. Los señores congresistas, diputados y senadores tienen semanas distritales, donde van a su distrito. Bueno, nunca se dieron cuenta de, comillas, el clamor ciudadano nunca, jamás. Ya. Entonces, yo me imagino que todo se puede solucionar y me imagino que siempre hay posibilidad de rectificar, y yo también espero que la gente del sector conservador, demócrata, trabaje efectivamente. No voy a decir, yo personalmente yo no soy partidaria de modificar la Constitución, yo no soy partidaria de crear una nueva. No, yo no. Yo lo que haría sería modificar legislación. Legislar en el Parlamento para modificar la legislación, y se puede. Claro, puede. Sí, yo coincido contigo. No me digan a mí que nunca se puede. Mentira, no se ha podido hasta ahora porque no querían y porque no han querido perder prebendas de uno y otro sitio. Pero que se puede, se puede. Pero si se modifica la Constitución, porque es una alternativa y es una alternativa nacida en democracia, pero a punta de pistola y con sangre o con temor al fuego, espero yo que la gente del sector, como dices tú, de uno, sea lo suficientemente inteligente, visionaria, y pensando en el futuro, con unidad de patria, hacer todo lo posible para que sea una Constitución buena. Porque la Constitución nos va a tener que regir, ¿qué? ¿3 años? ¿4, 5, 10, 40? ¿Cuánto tiempo nos tiene que regir? Mucho tiempo, no es cosa de cambiarla todos los días. Eso no puede ser. Y si esta gente de derecha o de nuestro sector, como dices tú, no asume esta responsabilidad, pues entonces lo que va a pasar, y sin ser dramática ni muchísimo menos, es que vamos a tener estas constituciones llenas de artículos que te consagran absolutamente todo, pero que finalmente debilitan al pueblo. Porque el populismo de izquierda es así, y el pueblo se queda preso. Y el ejemplo más práctico es tu país. 350 artículos tiene nuestra Constitución. La Constitución de Chile, si no me equivoco, 121, algo así. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es un desafío. Mira, Chile tiene una oportunidad histórica y nuestro sector para poder reivindicarse y reorientar la lucha. Yo por eso que soy un optimista pero realista. Porque todavía hay Chile, todavía hay institucionalidad, todavía hay rigurosidad, o sea, todavía hay mucho por pelear. Miren, si hay alguien que ha estado desprestigiado en esta jornada, ha sido el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, toda la clase política, ellos no se salvan. No. Entonces, como estamos en la misma cancha, el desprestigio, entonces a partir de ese desprestigio, entonces vamos a levantarnos, y se puede. En cambio, si nosotros viéramos que la izquierda tiene una especie de prestigio político y que las personas están embelesadas con este prestigio político, digo, la tenemos más difícil, pero no, es una oportunidad histórica de poder, independientemente si se cambia la Constitución o no, de poder reafirmar y retomar la prosperidad de Chile. O sea, no lo veamos solamente como una amenaza, sino que si es una amenaza, entonces es una oportunidad para impedirla, revertirla y progresar. Sí, claro. Y lo que dices tú, y lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, la izquierda en este país está absolutamente desprestigiada, y además con esto que ha pasado ahora, peor todavía. La funa de Beatriz Sánchez. Pero claro, ahora la funa Beatriz Sánchez, pero fíjate que la funa, qué curiosidad más grande, la funa Beatriz Sánchez porque su sector piensa que su grupo no debió haber firmado, comillas, el acuerdo de paz. Bueno, ¿y qué quieren entonces? Materialmente, ¿qué quiere la izquierda más recalcitrante? Y ojo, y es condenable lo que hicieron porque son personas agresivas, es la moral de pandilla de la que he hablado. Pero claro. Pero, o sea, yo lo que decía era colocarlo como el desprestigio es transversal con la clase política. Ahora,
queremos hacer política otra vez y darle sentido a la política en el sentido como esta actividad que a pesar de nuestras diversidades permiten edificar un orden de paz y civismo, pero por supuesto. Sí. Y aquí todos se pueden revitalizar, pero fundamentalmente en nuestro sector que tiene una oportunidad histórica. Sí, yo no soy partidaria de quemar a todos los políticos en una pira. Para nada. No, para nada. Si necesitamos política. Así es. Aquellos que no estuvimos un tiempo sin comillas política partidista, sabemos lo que significa no poder canalizar ciertas expresiones. Así que estas cuestiones hay que cuidarlas, pues. Bueno, no soy partidaria de quemar a los políticos en la pira, pero sí soy partidaria de quemar a los políticos rascas que tenemos y que hemos tenido durante un tiempo bastante largo dirigiendo los destinos de este país. De izquierda, de centro, de hiperizquierda y estos otros. En general a todos. Yo creo que hay muy pocos que se salvan. Los hay. Claro. Los hay, evidentemente, como en toda sociedad. Pero no dejemos la política de lado porque es imprescindible para desarrollarse en sociedad, porque la política bien llevada es buena, nos enriquece, nos enaltece, y además para estos auditores no caer en el juego esto de la descalificación. Y que la política no es monopolio de los políticos en partido. La política es una actividad civilizatoria que forma parte también de la ciudadanía. ¿Okay? Y la política es en función de lo que la ciudadanía reclama en su rigurosidad que sea esta política. Sí, claro, no nos digan esto de que toda la política, que los políticos son responsables de esto, sí, es verdad, eso es una realidad. Ellos no pueden eximirse de esa responsabilidad, creo que no la han asumido todavía, porque todavía andan en el Parlamento un poco pensando en otras cosas, pero para nuestros auditores creo que es muy importante. Lo primero es que siempre se puede rectificar. Lo segundo es que seremos contendores, pero no somos enemigos. Así es. No dejarse llevar por las descalificaciones personales, por la gritería por la calle, porque la gente grita, bueno, grita. Pero ser riguroso en el pensamiento, no dejarse engañar tampoco. Si tengo dudas con respecto a la Constitución, leerla. Si no entiendo, preguntar. Y la gente de nuestro sector, yo diría que más que de nuestro sector, Eugenio, la gente que trabaja, la gente que es responsable, la gente que está pensando en la vida del día de mañana y en el futuro de este país, tenga hijos o no los tenga, tiene que saber qué va a votar. Ya comentaremos después en el mes de abril. ¿Qué va a votar? Si quiere modificar la Constitución, bueno, querrá modificarla, pero con algún fundamento tendrá que hacerlo. Así es. Yo no soy partidaria de modificar, yo no soy partidaria de crear otra Constitución. Pero si además es tan complicado hacer la Constitución, pues no es cosa de artículo 1, le aseguro el derecho al medio ambiente libre de contaminación. ¿Cómo aseguro eso? Claro. ¿Cómo lo aseguro? Voy a establecer un poder judicial, que tribunales del pueblo, no sé. No es fácil crear un nuevo cuerpo constitucional. Eugenio, ¿algún mensajito, alguna cosa? Mira, a quieran todos los decir? Quedan como 2 minutos. A todos los que nos escuchan, se lo dice alguien que viene de un país que esta pulsión por destruirlo, con base en unos criterios revolucionarios y de izquierda, y que no se pudo salvar porque no tuvo tiempo de hacerlo. En Chile es distinto, hay tiempo, estamos a tiempo. Entonces la idea no es decaer y pensar que esto fue una batalla que ganaron los otros. No. Los otros las tienen más bien perdidas porque los términos que están colocando la batalla son términos antipolíticos, irracionales, que no conquistan a nadie. Lo que hacen es atemorizar. Pero cuando nosotros tengamos la oportunidad de una expresión genuina, ya sea desde el voto o la deliberación pública, ahora es que tenemos tiempo, pero desde ahora, para comenzar a revertir este daño y ganar en pro de la prosperidad del país frente a los radicales. Así que manos a la obra. Sí, claro, muy bien. Y todo se puede. Queridos amigos, será hasta mañana. Muchas gracias, Eugenio. Saludos a Orieta, nuestra compañera. Saludos. Que estés muy bien y gracias a los dos. Gracias a Portales y a Sofal.